Bueno, buenas tardes. Comenzamos entonces con la creación de un nuevo documento. A este documento usted lo va a nombrar como usted quiera. Vamos a trabajar en un formato tabloide en estas medidas que el mismo programa entrega. Me iré con una orientación en vertical, usted lo podrá hacer horizontal si así lo quiere. Una vez que tengamos listo Illustrator, debemos recordar que en el panel de herramientas vamos a manejar más o menos unas 6 herramientas de trabajo. Ellas son la herramienta de selección, que se representa con la letra V, selección directa. Recuerde que esta selección directa tiene selección de grupos. Además, tendremos una varita mágica, un lazo para trabajar y por último nuestra mesa de trabajo, que es la que podemos modificar, como ya habíamos indicado en clase, agregando una orientación o una mesa de trabajo, nombrando esas mesas de trabajo si así lo quisiéramos. Para salirnos de esta opción, simplemente vamos a dar clic en la herramienta de selección. Ahora, hayamos terminado en las herramientas de dibujo. Estas herramientas de dibujo se componen básicamente por la herramienta pluma. ¿Listo? La herramienta pluma tiene en ella misma las herramientas de añadir puntos de ancla, eliminar anclas o convertir puntos de ancla, que eso ya lo miraremos más adelante. Tendremos también entonces las herramientas de segmento de línea, de arco, herramientas en espiral, herramientas de cuadrícula rectangular y herramientas de cuadrícula polar. Además de estas opciones de dibujo, vamos a contar también con herramientas de dibujo como la herramienta rectángulo. Aquí encontraremos varias formas y además de ello pues podremos contar con el lápiz como otra opción de trabajo. Esta sería el lápiz y la herramienta de pincel, en la cual vamos a trabajar también. Para este tipo de dibujos también nos podemos apoyar con cuadrículas de perspectiva, que la encontraríamos por acá, que es otra opción de trabajo, pero por ahora no vamos a trabajar en esta opción. Listo. Volviendo entonces al punto de los elementos de trabajo de dibujo, es muy importante que usted tenga en cuenta lo siguiente. Cada vez que yo hago un clic o presiono un clic con este tipo de herramientas, se me genera esta opción. Como usted puede ver, aquí aparece claramente el nombre ancla. Cada vez que yo hago un clic para dibujar un trazo, tengo una propiedad sobre ese trazo que son puntos de ancla. Dos puntos de ancla, por ejemplo, me formarían una línea. Con estos tres puntos de ancla y basándome en estas líneas verdes que usted observa, que son líneas guías, podré construir entonces un cuadrado. Este cuadrado que tiene ya esta forma, yo lo puedo pintar, lo puedo dibujar, puedo transformarlo y puedo hacer prácticamente lo que quiera. Esto con la herramienta pluma. En esta misma herramienta yo puedo encontrar, por ejemplo, esta opción de eliminar puntos de ancla. Cuando yo me paro sobre un punto de ancla y me aparece esta opción de menos y presiono, pues entonces el cuadro deja de tener la figura con la que veníamos trabajando y trata de hacer una intersección o de unir los puntos más cercanos para crear esa figura. Si elimino este punto de ancla, me quedaría entonces tan solo una línea. Ok, vamos entonces a recuperar nuestro cuadro. Vamos a recuperar nuestro cuadro con sus 4 puntos de ancla. O por el contrario, si yo quisiera, puedo añadir puntos de ancla, que en este caso, por ejemplo, puedo añadirlos en este punto, en la posición donde yo quiera, y ya mi cuadro no estará formado a partir de 4 puntos de ancla, sino que contará con 8 puntos de ancla más para formar este mismo cuadrado. Hay que tener presente que Illustrator es una herramienta que, al ser vectorizada, entre menos opciones o menos cantidad de puntos de ancla para definir una figura, será mucho más óptimo el trabajo. Quiere decir que si tengo este cuadro, por ejemplo, es mucho mejor trabajar con 4 puntos de ancla que con los restantes, ¿cierto? Porque este tipo de cosas pueden generar ruido en el trayecto y pueden generar dificultades que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la unión de las líneas. En este caso vamos a mirar también que tenemos una opción de herramienta de punto de ancla. Esta herramienta de punto de ancla
por ejemplo, me permite seleccionar el punto de ancla y me aparecen estos dos puntos a los cuales les llamaremos manejadores o manejador, como usted lo puede observar. Cada vez que yo selecciono este punto de ancla y trato de hacer un movimiento, me termina seleccionando con un clic sostenido, me termina sacando estos manejadores que tienen la propiedad del punto de ancla. Es importante tener en cuenta que este tipo de nodos o de puntos de ancla que yo encuentro en cada imagen tienen una propiedad. Esa propiedad puede ser que los puntos de ancla se conviertan en vértices o se conviertan en curvas, como vemos aquí arriba en la parte de opciones de manejo de la herramienta. Yo quiero que observen también que cuando yo selecciono una figura, cuando yo selecciono cualquier parte de la figura, por ejemplo, selecciono este cuadrado, con la herramienta de selección no puedo tomar los puntos de ancla, me genera alguna dificultad al tomar los puntos de ancla. Básicamente esta herramienta me va a servir a mí en la medida en que yo la puedo trasladar, por eso se llama la herramienta de mover. Pero si yo quisiera, por ejemplo, en este caso, aparte de corregir el trabajo, mover o seleccionar un punto de ancla para una función específica, puedo tener esta herramienta que es de selección directa. Con esta herramienta de selección directa, por ejemplo, voy a tener que este nodo puede tener un comportamiento adicional. Pero ¿cómo se logra esto? Observe lo siguiente. Si yo hago clic en esta opción de este cuadro, veré que este nodo o este punto de ancla está lleno. Quiere decir que el punto de ancla, por decirlo de alguna manera, se ha anclado aún más a mi punto de trabajo, que yo lo puedo modificar. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo tomar más de dos puntos de ancla rellenos. Con la flecha presionada en Shift, por ejemplo, yo puedo rellenar cada uno de estos puntos de ancla. Por ejemplo, si me tomara el atrevimiento de mover un punto de ancla en cualquier dirección, se van a mover de esos que yo he seleccionado o he rellenado, pero los vacíos se quedarán ajustados a cada una de las opciones. Muy bien, teniendo seleccionado nuevamente la herramienta en cada uno de sus trazos, vamos a encontrar que los puntos con los que está elaborada esta figura pueden tener entonces la opción de vértice o de curva. Si yo selecciono uno de los puntos y convierto el manejador en curva, puedo obtener o observaré que la gran diferencia dada entre los segmentos, vamos a mirar aquí, es esta que se caracteriza por ser un vértice y este muy distinto que se caracteriza por ser en curva. Los manejadores pueden tener la propiedad de desplazarse en cualquier sentido de orientación, ¿sí?, dentro de la figura. Ahora, si yo tengo este nodo o esta ancla seleccionada, podré volverla a su estado original o de punto de vértice. Ya saben entonces que con estas opciones de añadir o eliminar los puntos de ancla, podré modificar cada una de las opciones dentro de la elaboración de la herramienta. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Dentro de las herramientas de selección podemos tener en cuenta que también me aparece esta opción que a veces se vuelve muy útil, que es la herramienta lazo. Esta herramienta lazo yo puedo hacer un dibujo sobre, sobre el trayecto que he elaborado y mire lo que pasó. Se seleccionaron solamente los nodos que estuvieron en el entorno y los de selección y los demás quedaron completamente vacíos. Si yo hago, tengo una dificultad aquí con el mouse, si yo hago este trazo me selecciona estos tres. Si yo hago un trazo muchísimo más grande me seleccionará los nodos que están dentro de la misma figura y los que quedaron, los que no están dentro de la selección quedarán completamente vacíos. Estos nodos, por ejemplo, entonces ya pueden moverse, desplazarse en cualquier sentido y los demás nodos o puntos de ancla quedarán sujetos entonces a esta selección. Tenemos entonces nuestra figura seleccionada. Mire que nuestra figura tiene este borde negro
Observe que los trazos están hechos a partir de un solo punto de grosor. Podemos subir la cantidad simplemente haciendo este clic, o inclusive podemos, a partir de esta opción, rellenar la figura, ¿sí? Y cambiar el color también de, del entorno, del contexto que tenga entonces esa figura. Ahora vamos a ver, volver al estado original. Esta figura entonces fue creada a partir de la herramienta pluma, pero también tenemos la opción de dibujo con las herramientas rectángulo. Las herramientas de rectángulo pueden ser creadas de esta manera, queda una figura completamente igual o similar. También puedo tomar la herramienta de puntas redondeadas para crear un recuadro. También puedo tomar por acá la herramienta de la elipse, que me genera esta figura. Y tengo algo particular con las herramientas polígono y estrella. Si usted observa la herramienta polígono, cuando yo la comienzo a dibujar sin soltar, sin soltar la presión sobre el mouse, sobre el clic del mouse, sin soltar el clic, y comienzo a modificar, a presionar la tecla de las flechas del teclado, perdón, comienza a generar más puntos de ancla, a tal punto de que nuestra figura casi que de una u otra manera se va a convertir casi que en un círculo. Si presiono las teclas hacia abajo del teclado, las flechas hacia abajo, pues entonces estaré reduciendo la cantidad de puntos para formar esa figura. No he soltado en ningún momento el clic, dejando solamente el presionado. Lo mismo le sucede, por ejemplo, a la herramienta de estrella. La herramienta de estrella, cuando yo trazo, comienzo a subir la cantidad y comienza entonces a generar este tipo de puntos. ¿Ya? Y yo la suelto y puede quedar ahí esa estrella. Pero observe esto, cada vez que yo ya dibujo una estrella, va a quedar con la información del elemento que yo le he entregado anteriormente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a la hora de crear un segmento, por ejemplo, como una estrella, tengo que, si quisiera que fuera la estrella más básica o con menos cantidad de puntos, pues entonces tendría que venir a la herramienta de las flechas del teclado y bajar la cantidad de puntos o de nodos con las cuales está hecha esa figura. Observe entonces, por ejemplo, cuántos nodos puede llegar a tener cada una de estas estrellas según la cantidad de veces que yo le he dado entonces a la flecha del teclado. Muy bien, vamos a... bueno, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Cada vez que yo voy a seleccionar algo con la herramienta de selección y yo trazo un área de selección, el programa me va a seleccionar los objetos que estén cerrados y que pertenezcan a ese entorno de selección. Me explico. Si yo hago un área de selección sobre este punto, solamente me seleccionará la estrella. Pero si hago una área de selección sobre la estrella y el cuadrado, me seleccionará estos elementos. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas áreas de selección, porque a veces si seleccionamos todo, podemos perder también nuestras figuras. Antes de eliminar esto, es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente, porque a veces podemos dibujar cosas dentro del programa y esos dibujos o figuras quedan escondidos y a veces no los podemos visualizar por alguna u otra razón. La forma más fácil de poder ver cuáles son esos objetos que están perdidos es con esta herramienta que tiene que ver con la opción de ver, contornear. El contorno, por ejemplo, me muestra los contornos de las figuras creadas. Si yo en algún momento dentro de la herramienta pierdo el uso o la figura que haya creado, esta opción es muy útil. Con la opción de previsualización o contornear, control Y en el caso de Windows, me permitirá entonces ver dónde están esas figuras que yo había creado, porque probablemente pueden no tener relleno, como es este caso. Entonces la figura no se ve, ¿cierto? Y con el contorno ya aparecería, porque hay momentos donde yo tengo figuras que no me implican un uso ya del contorno de las figuras, para que lo tengan entonces muy en cuenta.
Vamos a seleccionar entonces todo el área, toda esta área para eliminar los elementos. Tenemos entonces hasta ahora la pluma, las figuras que nos entregan las herramientas de rectángulo, de forma, y tenemos aquí también las herramientas de línea. Si yo hago un solo clic, me puede aparecer una línea que puedo trabajar en cualquier sentido, en cualquier longitud. En este caso le estoy dando 75 milímetros de longitud y unos 90 grados en su ángulo. Si hago o presiono OK, entonces me aparecerá la figura con la cual voy a trabajar. Eso haciendo un solo clic. Pero en esta opción de las herramientas de segmento de línea, si hago un clic sostenido, pues entonces ya podré, por ejemplo, dibujar una línea. Aquí estoy con el clic sostenido. Si quisiera que esta línea que tiene, casi que cualquier ángulo el que yo elija, si quisiera que esta línea, por ejemplo, tuviera otro tipo de movimiento, un movimiento mucho más preciso a partir de grados, por ejemplo, 270, 315, 0 grados, 45, 90, 135, esto lo haré con la tecla Shift sostenida todo el tiempo. Y por último sería entonces soltar esa herramienta, soltar el clic para poder soltar primero el clic para poder dejar ese segmento, porque si usted obviamente suelta el Shift, le quita esa opción o esa propiedad entonces de trabajo. La herramienta lápiz, bueno, dentro de las herramientas de línea de segmento estará la herramienta de arco, donde yo también podré dibujar, también podré tener la opción de ángulos, por ejemplo, para trabajar. También tendré la herramienta de espiral, en la cual yo modifico ese tamaño de la espiral, y otra vez con la herramienta de flechas puedo generar más, menos vértices. Entonces tenga en cuenta que cada vez que creo una herramienta, puedo tener probablemente, cuando esa herramienta es progresiva, puedo aumentar el número de puntos de ancla para poder trabajar o mejorar ese segmento de línea. Después trabajaremos con estas herramientas dentro de nuestras clases. Ahora tengo la herramienta de pluma que me permite cierta facilidad de trazo. Tiene un cierto suavizado. ¿Cómo saco yo este panel de opciones de suavizado? Este panel con estas herramientas que son por ejemplo propias de la pluma y del lápiz, o del pincel, perdón, y del lápiz, con doble clic me sale esta opción donde me tiene un grado de precisión y un grado de suavidad, ¿cierto? Y más unas opciones de relleno con nuevos trazos, mantener seleccionado, bueno, y la cantidad de píxeles que me ayudan a formar esas figuras. Si yo hago esto, si yo hago por ejemplo y me tiembla mucho el mouse, o tengo ese problema, yo por ejemplo trabajo directamente con el trackpad del computador, no me permite generar grandes o trazos muy finos. Mire que con el aumento del suavizado, si hiciera esa variación, como ese temblor que a veces se genera, él trata de eliminar esos problemas. Si fuera más precisa la herramienta, en este caso, entonces si yo tengo errores o temblores dentro de ella, es más fácil que él me deje pequeños rastros ahí. Aquí por trabajar con el trackpad no me deja casi que dejar, no me permite dejar tanto este error. Mire que el lápiz, por ejemplo, también lo hace. Vamos a ver si le podemos subir un poquito al trazo del lápiz generando esas opciones. Entre más suave, pues entonces más eliminará ella esos errores. Mira que aquí casi que me dejó solamente un punto de vértice, entonces trata de eliminar esa información. Listo, tenemos el lápiz, tenemos las herramientas de suavizado que pertenecen prácticamente pues como a la misma información. Por último, volveré entonces con la herramienta de pluma, porque la herramienta de pluma tiene a la hora de generar los nodos, tiene una característica especial. Cuando yo desplazo la pluma y sin soltar el mouse, al final, cada vez que yo no suelto el mouse,
me aparece esta línea azul antes de que se me defina, por ejemplo, una figura. Con esto, por ejemplo, con esta figura, tengo esta montaña, pero yo quiero que miren esta opción de lo que es, qué es lo que le sucede al manejador. El manejador queda en esta dirección. Quiere decir que cuando yo vaya a dibujar algo más, veremos que el manejador vendrá en la dirección contraria. Si esta va hacia arriba, pues entonces me generará esta pequeña curva. Pero por ejemplo, yo quiero que el manejador, perdón, que el manejador no me quede en este punto, sino que la siguiente ilustración tenga otro sentido, por decirlo así. Con, bueno, creo que es con la letra ALT para Windows. Yo estoy trabajando en un Mac, entonces probablemente sea distinto. Puede ser con ALT para ustedes también. Si yo presiono el ALT, voy a modificar la dirección del manejador. Entonces, si yo tomo este manejador y lo pongo en dirección hacia arriba, a la hora de crear la siguiente línea, mire lo que va a pasar. Va a quedar en el mismo sentido, es decir, su siguiente proyección no será hacia abajo como veníamos con los anteriores, sino que será hacia arriba, ¿cierto? Permitiéndome crear, por ejemplo, esta figura. Observe entonces que si mi manejador me crea algo con una figura en esta diagonal, la siguiente vendrá en este sentido, ¿cierto? El manejador crecerá eh, o le dará continuidad a ese sentido. ¿Listo? Si yo quisiera entonces controlar los manejadores durante la ilustración, entonces presiono el clic, hago el movimiento que deseo y con el Alt presionado, ¿listo? Modifico el sentido del manejador o del siguiente nodo, como lo quiera manejar, y ya puedo permitirme, por ejemplo, empezar a crear una figura con, con esta orientación o con este sentido. Y puedo volver tranquilamente a los manejadores de las anclas y tener la selección o corregir, mover el nodo que yo quiera, separar, unir. ¿Listo? Que será otra opción de trabajo para sus manejadores. Por último, es importante tener en cuenta cuando vamos a dibujar con la herramienta pluma, por ejemplo, vamos a hacer cualquier trazado. Lo siguiente, si quiero dejar un trazado abierto, en este caso, puedo irme y seleccionar la herramienta de selección. Con eso me quedará un trazado independiente. Pero si yo, por ejemplo, quiero comenzar a dibujar un trazado en algún sentido y ese trazado quiero dejarlo abierto, pero quiero continuar, sino que haga clic nuevamente sobre la herramienta pluma y podré seguir dibujando tranquilamente. Entonces ahí tenemos esas opciones. Ahora, probablemente se me pueda presentar lo siguiente. Si yo tratara de alguna manera pues, esta opción, esta figura, por ejemplo, no la puedo terminar de rellenar porque es una figura que está abierta. Si quisiera, por ejemplo, cerrar esta figura, entonces lo que yo podría hacer es tomando el nodo, este nodo final, y expandiéndolo, lo llevaría al nodo que está aquí arriba. Pero yo quiero que observe lo siguiente. Y es que si selecciono este nodo junto con este otro nodo, puedo dar con clic derecho la opción de unir. Esto me terminaría formando la figura y ya esta figura sí puede ser pintada, rellenada, porque está dentro de una unión. Otro ejemplo de esto que yo podría hacer es que, por ejemplo, puedo tener esta figura y puedo tener la figura de tal manera que yo la quiera unir con esta otra. Si tengo esta figura, pues tendré que seleccionar las dos y con control J, por ejemplo, uniría los dos segmentos. Entonces ya tengo una sola figura, si lo podemos observar aquí en la selección. Ahora,
Con esa selección, si yo presiono nuevamente Control J, me terminaría de rellenar la figura que yo acabo de ilustrar. Cuando yo estoy dibujando con la herramienta pluma y yo quiero, por ejemplo, terminar de cerrar esa figura, vendría aquí al primer punto, al primer nodo donde yo creé la figura, y ahí veré que debajo del puntero me aparece un círculo. Esto me dirá que he terminado de completar la figura, pero a veces se nos pierden figuras, quedan figuras divididas o con otras opciones, y una herramienta muy interesante entonces es esta opción de unir las figuras. Esta opción de unir las figuras con el control J, por ejemplo, donde las puedo reunir nuevamente, entonces la puedo hacer a partir de esto. Si no quiero usar el atajo de teclado, selecciono las dos figuras y por acá en objeto tendré unas opciones de trazado. Aquí estará el trazado que necesito, esta primera opción, que es unir. Entonces miremos que me hace una primera unión, y si necesito volver a unir esta figura y cerrarla por completo, con un segundo paso tendré o habré finalizado esta figura. Muy bien, vamos ahora entonces a aplicar algunos conceptos de los que ya habíamos hablado. Vamos a tratar de diagramar algo de manera muy sencilla y muy rápida. Vamos a tener entonces, por ejemplo, aquí un recuadro. Este cuadro está hecho a partir de una figura normal. Vamos a tratar de darle una curva superior para esto, entonces tendríamos que estar utilizando la herramienta pluma, pero como vamos a añadir un nodo adicional, entonces tengo que cerciorarme de que me aparezca este más que usted encuentra muy cerca al puntero. Con este más me genera un punto de ancla completamente nuevo, y con la herramienta de selección directa vamos a seleccionar este nodo, que nos quede seleccionado. Vemos que los demás quedan vacíos, y este nodo lo vamos a transformar en un nodo curva para que nos permita generar, por ejemplo, una curva de este tipo, y ya con los manejadores pues entonces podré dar la perspectiva, la curva que yo quiera o el sentido que yo quiera a esa curva. Si es el caso, pues si quisiera, por ejemplo, darle a este elemento un brillo o un color adicional, pues vengo al panel de colores. Estas guías de colores o los efectos de colores, ya vamos a ver más adelante cómo podríamos jugar con estos elementos. Pues entonces yo ya puedo hacer una selección del objeto y pintarlo como yo quiera. Vamos a dejarlo en verde. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, otra alternativa que podríamos hacer con el color es que este color podría estar en degradado. Si yo observo en este panel adjunto de herramientas, tendré esta opción de degradado. Si no lo tengo visible, puedo venir a ventana y buscar la opción de degradado. Con esta opción desplegada y con la figura seleccionada, vendré a seleccionar el degradado que yo puedo anexarle a mi figura. Con esto, por ejemplo, puedo hacer que el degradado pues tenga el color que yo quiera, o qué tipo de grado quiero hacerlo, si es lineal o radial. Vamos a usar uno de este tipo radial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los colores. Vemos una disposición de una tabla de colores a nivel progresivo. Vamos a cambiar este color simplemente con un doble clic dentro de la pintura que hace el amarillo. Voy a seleccionar, por ejemplo, un verde, y en este costado seleccionaré otra opción de verde más claro para que me genere esta sensación de luminosidad. Si quiero manejar una dirección del degradado, pues lo puedo modificar a partir de estos parámetros que me entrega la herramienta, o con la opción de degradado dentro de la herramienta, de las opciones de herramienta, podré comenzar entonces a jugar con el diámetro del degradado, por ejemplo, con la extensión del degradado. Si quisiera entonces también una inclinación del degradado, las distancias de los elementos que hacen o que con los cuales se pinta ese degradado, si quiero un color más cercano al otro, uno más distante al otro, en fin, como yo quiera. Entonces puedo empezar a jugar
con estas opciones de brillo de degradado, y también pues puedo jugar con el modo en que el tamaño de ese degradado va a ocupar entonces una dirección dentro de mi figura. Una buena herramienta que nos puede ayudar muchísimo a jugar con las opciones de degradado. Vamos entonces por consiguiente a juntar otra figura como para complementar este trazo. Con la barra espaciadora puedo hacer una barra espaciadora sostenida, y haciendo clic puedo desplazar mi documento o mi área de trabajo donde yo quiera. Listo. Voy a dibujar entonces un contorno a este elemento, pero yo lo que no quiero que pase es que si yo empiezo a dibujar algo con la herramienta pluma, es que se corte o se seleccione con otro nodo de los que ya está creado. Para evitar esto, por ejemplo, lo que podemos hacer es seleccionar el objeto, y este objeto que yo tengo pintado, por ejemplo, que tengo seleccionado, a lo que voy a irme es a un bloqueo. Entonces voy a bloquear la selección. En este caso sería control 2 para los que estén en Windows y quieran trabajarlo también así como un atajo de teclado. Entonces aquí voy a bloquear el elemento. Como tal, si trato de hacer clics sobre él, no me deja seleccionarlo en ningún momento. Esto que me permite que, por ejemplo, yo pueda venir acá y hacer mi figura como yo quiera. Voy a regresar aquí un poco. Veré que yo puedo hacer esta figura. Puedo seleccionar aquí la dirección del trazo y cierro posteriormente mi figura. Con esto miremos cómo me queda mi figura. Me queda con la información del degradado anterior, pero si yo quiero, entonces ya sé que le puedo cambiar al color que yo quiera, ¿cierto? Que me guste, y volver a un color mucho más plano. Entonces mire que hemos creado una figura, y esta figura pues entonces podremos organizarle como nosotros queramos estas áreas o estas secciones que se acaban de crear, seleccionando solo los nodos que nos interesan modificar. La idea es que nos quede, voy a tratar de que nos quede un poco en este sentido. Muy bien. Tenemos entonces nuestra figura. A esta figura le vamos a quitar el borde para que no podamos tener esto. Esta figura, este elemento también lo puedo pintar, le puedo dar un degradado, por ejemplo, me iría a las opciones de degradado, y aquí ya podría cambiar entonces los colores con los cuales yo quiero trabajar. Si es el caso de un azul, o quiero una paleta de colores donde yo ya pueda trabajar los contenidos de blanco, de verde dentro de la imagen y corregirlos. Cambiaríamos este verde, por ejemplo, podría ir, por ejemplo, a un azul inclusive muchísimo más claro, ¿cierto? Y tratar de buscar ese degradado en cada uno de los elementos. Cuando se tenga definido entonces ese tipo de degradado, en esa opción de degradado que usted guste, puede inclusive bajarle o trabajarle sobre una opacidad. Esto me revelaría lo que tengo debajo. En el caso de nosotros, lo podríamos quitar del todo si quisiéramos hacer una sombra, como se va desapareciendo las líneas de una imagen, pero en este caso lo vamos a dejar entonces para lo que estamos haciendo al 100%. Ya, entonces si usted quiere puede modificar ese degradado, llevarlo al punto que usted quiera y tratar de combinar entonces dichos colores.
Vamos a tratar de bajar un poquito este azul. Entonces tendría esta opción. Por último vamos a jugar con una nueva forma. Me alejo con control menos y vamos a seleccionar una herramienta de elipse, por ejemplo, si queremos entonces trabajar complementando este diseño, por ejemplo. Vamos a pintar otra en otra escala de color, otro formato de color. Vamos a dejarlo todo blanco. Muy bien. Aquí podría tener otro elemento si es el caso. Me queda mal ajustado, por ejemplo, entonces ya sabemos que podemos ajustar el círculo dependiendo de la proporción que yo quiero que ocupe dentro del espacio de mi área de trabajo. Si en algún momento les llega a molestar, por ejemplo, este tipo de círculos que están por fuera del lienzo con el que estamos trabajando, podemos ir a la opción, a esta opción que ustedes van a encontrar en la herramienta cuchillas, donde se aloja eh, el borrador de la herramienta. Vamos a seleccionar esta opción de cuchilla. Con cuchilla yo puedo hacer, por ejemplo, este tipo de cosas. Y cuando hago un trazado, dibujo algo y vengo acá, ¿cierto? Y selecciono solo esa parte, lo puedo eliminar perfectamente. Me voy a regresar para que miremos que podemos hacer otro tipo de trazos con la herramienta cuchilla. Aquí, por ejemplo, con Alt presionado, para generar una tipo de corte mucho más recto y no tan libre, hago un trazo y con la herramienta de selección selecciono todo el trazo que necesito y con esto ya podría recortar la figura que yo quiero, porque generalmente pues él hace un trazo de recorrido muy libre y lo que yo quiero es un trazo de recorrido mucho más preciso y que se ajuste de pronto al recorrido de mi área de trabajo. Entonces puedo venir, recortar esos elementos. Claro que esta es una forma, hay muchísimas formas para poder recortar una figura dentro de Illustrator. Esta es como la más básica, en la cual aquí por ejemplo no me queda dividido del todo el elemento, tengo que hacer el trazo, que el trazo pase. Mire que se crean unos nodos. En este caso yo necesito es que el trazo, perdón, pase de manera perpendicular y cruce sobre el objeto que estoy dibujando o estoy ilustrando. Muy bien.